Buenos días, mi nombre es Jorge Araya, es un placer. Hoy les traigo lo que es la virtualidad de la educación y sus retos. Para iniciar, vamos a ver una breve línea de tiempo sobre lo que fue la educación en el país. Entonces, la educación en Costa Rica inició con la creación de lo que fue la Casa de Estudios de Santo Tomás en 1814. Para 1823, Costa Rica tuvo dos estatutos políticos, los cuales estableció la obligación del gobierno para velar por la formación de las instituciones públicas. Ya por 1840 se proclama el derecho de la mujer para la educación y para 1844 se establece que la educación como un derecho de todos los costarricenses. Ya para 1847 se crea lo que fue el Liceo de Niñas y oficialmente se le da el derecho a la educación a la mujer. Para 1885 se establece lo que fue la reforma educativa con base a dos leyes, la Ley Fundamental de las Instituciones Públicas y la Ley General de Educación Común. Para 1940 se crea lo que fue la Universidad de Costa Rica, dando un giro a los acontecimientos de la educación en el país. Ya para 1971 se crea lo que fue el Tecnológico de Costa Rica. Para 1977 se fundó la Universidad Estatal a Distancia y para 1990 se aprueba la política educativa curricular en el país. Por último, para 2020 sucedió lo de la pandemia, la famosa pandemia del COVID, la cual trajo grandes cambios a lo que fue la educación del país. Vamos a hablar un poquito sobre los inicios de la educación a distancia en el país. Esta modalidad llegó al país gracias al centro educativo Feeling School, que brindaba sus cursos por correspondencia. Luego, otro programa que había a distancia fue la que se le denominó Maestro en Casa, que le brindaba las oportunidades a los jóvenes y adultos campesinos e indígenas para que concluyeran su educación primaria o secundaria. Y esta modalidad tuvo su auge con la aparición de la Universidad Estatal a Distancia, ya que, bueno, ya esta con más de 3 décadas consolidó lo que fue la educación a distancia. Y eso fue gracias a su ley de creación que estipula atender preferiblemente a aquellos sectores públicos que por razones geográficas de trabajo o de otro tipo no puedan asistir a los centros educativos de educación superior. Okay. Bueno, esta modalidad eh, fue el patito feo de la educación mucho tiempo, ya que se les discriminó por ser a distancia, no tenían bases como para decir, bueno, yo fui a una universidad, estuve con unos profesores y fue más a distancia, pero ya con sus más de 3 décadas se consolidó fuertemente y sus profesionales son reconocidos mundialmente. Ok, vamos a hablar un poquito sobre los primeros retos que presentó lo que fue la UNED en su creación. El primer reto que enfrentó la UNED fue hacer llegar a la educación universitaria a las personas que presentaban alguna dificultad para seguir sus preparaciones educativas, ya sean físicas, sociales, económicas, geográficas o laborales, incluso aquellas privadas de libertad. Esta modalidad en su principio estaba un poquito adelantada en sus tiempos, ya que, bueno, por las capacidades tecnológicas del momento, costaba mucho hacer llegar este tipo de educación a todas las personas. Ya con lo que fueron los avances de la tecnología, ya fue más fácil poder acceder a este tipo de educación, pero con esto trajo un nuevo reto, que fue adaptar la educación a estos avances y que los estudiantes y los docentes se acoplaran a este tipo de avances. Ahora bien, vamos a hablar sobre los retos que se enfrentó la educación costarricense por lo de la pandemia. El primer gran reto que se enfrentó fue que el costarricense no se viera privado de la educación, por lo cual se tomó la decisión de implementar la estrategia de dar clases con componentes virtuales y materiales. Esta a su vez dejó al descubierto el segundo gran reto, que fue la conectividad, ya que muchos hogares no contaban con el acceso a Internet, haciendo que la educación no sea equitativa y se convirtiera en un obstáculo para la modalidad virtual, por lo cual M implementó el programa de hogares conectados. Este logró llevar el servicio de Internet y dispositivos a los hogares con bajos recursos. Este a su vez también presentó otro problema, que fue la calidad del servicio de Internet, ya que muchos estudiantes debían de sacrificar el video para poder escuchar las clases, ya que el servicio no podía mantener el audio y el video al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar sobre el tercer gran reto, que fue
el cambio de ambiente, ya que pasamos de los centros educativos a nuestros hogares. Los centros educativos cuentan con ambientes propicios para lo que es el aprendizaje, en cambio nuestros hogares no. Nuestros hogares contamos con distractores que nos van a dificultar el aprendizaje. Ahora bien, vamos a hablar sobre el cuarto reto, que fue la adaptación. Este más que todo es para el personal docente, ya que el personal docente se debía adaptar a los cambios tecnológicos y entender, entender las plataformas y el nuevo enfoque pedagógico que se estaba dando. Igualmente, el docente debía crear una nueva interacción entre el docente y el estudiante, ya que al ser una modalidad virtual se perdía el contacto humano. Entonces deberían crear ese nuevo lazo entre el docente y el estudiante. Ahora, el último reto que presentó la educación con la pandemia fue el regreso a la normalidad. Casi un año después, ya para lo que fue el inicio del ciclo lectivo 2021, se alternaron las clases presenciales con apoyos de educación a distancia. Ya para lo que fue el inicio del ciclo lectivo de 2022 se regresó totalmente a la presencialidad. Este presentó un reto, ya que se debía nivelar el aprendizaje que se tomaron en el año anterior, para lo cual me implementó un programa para poder lograr esta nivelación. Ahora, en caso de las infraestructuras, debían modificarse y ser mejoradas para que cumplieran los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para asegurar la salud de nuestros estudiantes y el personal docente. Bueno, de manera de conclusión, la pandemia llegó a mostrar la decadencia de nuestro sistema educativo, ya que el país contaba con registros previos de que se había venido implementando la educación a distancia, ya que nunca nos habíamos preocupado en adquirir eso o actualizar esta modalidad. Si bien contábamos con la universidad a distancia, nuestro sistema educativo central no contaba con esa modalidad. Ahora bien, gracias a lo que fueron los avances tecnológicos, el cambio de la presencialidad a la virtualidad fue rápido. Igualmente contaba con sus retos, con sus decadencias, que es de manera de conclusión, que fueron las cuales fueron de mayor relevancia fue la conectividad, que prácticamente fue el eje central o el pilar de lo que fue este cambio de modalidad, luego llevado al ambiente de aprendizaje, que ya en nuestros hogares no están hechos para llevar un aprendizaje de calidad, y la adaptación a este nuevo rol, ya que al ser una modalidad nueva que nunca se había implementado, nuestro personal no contaba con las experiencias para poderle hacer frente a este cambio. De mi parte, fue todo. Les agradezco mucho el tiempo y que tengan un bonito día. Muchas gracias.